Bueno, en primer lugar hay que decir, Luis y Romina, que esta reforma constitucional es sin dudas una oportunidad histórica desperdiciada por quienes Sí. tenían la posibilidad de definir un proceso de transformación democráticamente participativa de la Carta Magna de nuestra provincia. Digo porque la aprobación de la ley de necesidad de reforma fue entre gallos y medianoche, porque no se permitió un proceso de discusión previo al momento electoral, por lo cual fuimos a las urnas a votar sin haber podido construir colectivamente para una nueva constitución en la provincia de Santa Fe que después de 62 años y en el primer cuarto del siglo XXI, desde nuestro punto de vista, yo pertenezco a un espacio que es el Instituto de Salud Socioambiental de la Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, que articula con espacios académicos, sociales, que en la provincia de Santa Fe constituimos un espacio, una suerte de espacio de constituyente ecosocial. Propusimos, después de varios encuentros, algunos puntos para incorporar en la discusión de la reforma constitucional y para incorporar en el texto constitucional, y entendemos que hubiese sido mucho más saludable para la provincia de Santa Fe que el eje de la discusión hubiera estado dado no en la reelección del gobernador o no, no en alguna cuestión de términos más cosméticos de la política tradicional, sino en términos de qué tipo de estructura institucional, jurídica, queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos en la provincia de Santa Fe, en un contexto global donde, por ejemplo, el agua es un elemento vital clave, está en riesgo a nivel planetario y también en nuestra región, en un contexto donde tenemos una provincia que tiene una ley que establece el agua como un derecho humano, pero hay una ley nacional como la ley del RIGI, la ley de bases que establece el RIGI, que le quita ese poder a la provincia de por ley definir que el agua sea un derecho humano. Entonces, haber incorporado en la Constitución el agua no como un bien común, sino como un derecho humano, el agua como un derecho humano, sería un paso muy importante, al igual que la energía, ¿no? El acceso a la energía debería ser un derecho humano. Entendemos que las planificaciones de cómo ordenar los territorios deberían ser dadas en función de las cuencas hídricas y no de necesidades políticas o económicas del momento. Entendemos que, por ejemplo, era una oportunidad histórica para que Santa Fe definiese en su constitución que esta provincia iba a estimular la producción de alimentos de verdad, es decir, de alimentos de la mano de la agroecología, para que comer sano en nuestra provincia no sea un privilegio del que puede pagar más caro el producto orgánico, sino que es un derecho de todas las santafesinas y los santafesinos. Son elementos que nosotros creemos deberían haberse puesto en discusión, algunos se discutieron, otros no, todavía no se ha votado todo el texto y tenemos alguna expectativa más allá de que no ha salido de las comisiones los textos que nosotros esperábamos, de que quizás en el Pleno puedan darse algunas discusiones que enriquezcan esos despachos de comisiones en el sentido de darle a la provincia de Santa Fe, que es darnos a las santafesinas y santafesinos la posibilidad de tener un respaldo constitucional en nuestro derecho a un territorio sano para poder vivir saludable y dignamente en esta provincia, nosotros y nuestras hijas y nietos. Hay momentos en donde quienes hacen política con las lógicas tradicionales, las lógicas de los acuerdos, de los pactos, de el toma y daca, siguen creyendo que la sociedad, que los pueblos que habitamos esta provincia, en este caso, todavía estamos adormecidos y no nos damos cuenta cuando nos llevan a querer que seamos los públicos que aplaudimos a los circos que ellos arman, ¿no? Y me parece que ahí hubo un gran ejemplo que dio la ciudadanía santafesina cuando, como bien dijiste vos, Luis, recién, se logró que se abra la participación en las comisiones de trabajo de la Convención Constituyente, y en donde hubo convocatoria hubo una gran participación. Aunque yo quiero decir algo, yo participé en la convocatoria de audiencia pública que se hizo aquí en Rosario, donde yo vivo, con la Comisión de Autonomía Municipal y Ordenamiento Territorial, y fue para mí un
trago semi amargo, ¿no? Porque más allá de que uno pudo expresar lo que quería expresar, el ver que de todos los miembros de la comisión, cuando uno estaba hablando, había apenas menos del 50%, pero no fue conmigo, fue prácticamente con todos, ¿no? En muy pocos momentos estuvieron más del 50% de los convencionales de la comisión sentados. Es como que uno decía, bueno, pero ¿qué estoy haciendo acá? Porque en lo personal a mí no me interesa escucharme a mí mismo, digo, ya se escucha todos los días, pero era una buena posibilidad para que las y los convencionales que no lo hicieron antes pudieran escuchar a la comunidad en su conjunto durante esas audiencias públicas. Pero bueno, se fue dando así, Luis, Romina. Yo creo que eso también habilitó a que muchas santafesinas y santafesinos pudiéramos ver realmente qué había detrás de los discursos más o menos bonitos o los discursos más o menos estandaperos para las redes sociales. Y me parece que finalmente no vamos a tener la constitución que algunos soñábamos, que algunos creíamos que era el momento de tener, pero sí vamos a haber dado un paso muy importante en esto de encontrarnos con otras y con otros, de darnos cuenta que podemos organizarnos de otra manera, de animarnos también a asumir el desafío, la responsabilidad de exponernos algunos en territorios que no son los que habitualmente transitábamos, como por ejemplo en mi caso, que era el territorio de la universidad, en el que he transitado los últimos 30 años de mi vida, y uno se da cuenta que uno puede aportar a la universidad, podemos construir, intentar hacerlo, ¿no? Una universidad al servicio de los pueblos, pero llega un punto en el que tiene que haber en los lugares donde se toman las decisiones personas que estén convencidas de que hay derechos que no pueden ponerse en discusión cada 2 o cada 4 años cuando hay elecciones, que hay cuestiones fundamentales para la vida de las personas y de los territorios que tienen que ser preservadas y que tienen que ser puestas en primer lugar a la hora de tomar las decisiones respecto de cómo se ordenan los territorios, cómo se definen las políticas públicas. Y que quienes hasta ahora se nos han presentado como las opciones para que elijamos a quién queremos o quién queremos que tome esas decisiones, o nos han engañado o no nos han engañado y han hecho lo que dijeron que venían a hacer, aunque muchos de los que lo votaban convencidos de que no iban a hacer lo que decían que iban a hacer, ¿no? Que no se iban a animar. Así llegamos a estos lugares, y creo que por eso también el proceso de la reforma, Luis y Romina, es un proceso que nos animó a muchas y a muchos a darnos cuenta que no podemos seguir delegando en otros, en terceros, la responsabilidad de asumir la defensa de nuestros propios derechos. Y por eso creo que también algunos tomamos las decisiones que hemos tomado en estos últimos tiempos de dar el salto hacia los espacios a los que les éramos esquivos, porque entendíamos que eran espacios muy cargados de esto que dije antes, ¿no? De ver de los pactos, de los acuerdos, de ver, bueno, cómo yo te doy y vos me das después. Y bueno, y entendimos que si queremos que eso no ocurra más, tenemos que zambullirnos en esas aguas para intentar cambiarlas y transformarlas con otras prácticas que sean saludables y que sean realmente prácticas propias de quienes creemos que la única forma de resolver los problemas que tenemos es decidiéndonos a actuar para transformarlo. A ver, en estos tiempos donde parece que se quiere naturalizar a la crueldad hecha política, y donde parece que se nos quiere hacer creer que tenemos que acostumbrarnos o a los que nos traicionan siempre y terminan robando o para la corona o para ellos mismos. Bueno, ahora los que decían que iban a terminar con la casta han demostrado, y con las coimas han demostrado que son los reyes de las coimas, ¿no? Pero, o que tenemos también a ver, en un mundo donde además, yo quiero tomar un segundo esto, ¿no? Se está cometiendo un genocidio en directo a la vista de todo el planeta y no hay quien reaccione como deberíamos reaccionar. Donde en nuestro país se anuncia que va a venir un genocida con pedido de captura internacional por la Corte Internacional de la Haya, y no hay en la Cámara de Diputados de la Nación una reacción para establecer un freno y un impedimento para que ese genocida sea recibido en nuestro país encima con honores. Un genocida que además
no viene solamente a vanagloriarse de estar exterminando a un pueblo como el pueblo palestino, sino que viene a cerrar acuerdos para quedarse, así como se quedaron con el agua de Palestina como una herramienta fundamental para el exterminio del pueblo palestino, vienen a quedarse con el agua de Argentina. Por eso que la Constitución de la provincia de Santa Fe diga o no explícitamente que el agua es un derecho humano de las y los santafesinos, no es una cuestión menor. Y en ese contexto, nosotros hemos decidido sumarnos a la propuesta del Partido de Igualdad y Participación, que una vez más decidió abrir las puertas y las ventanas de su lista para que las integremos no solamente miembros de ese partido, sino quienes tenemos participaciones en otros espacios, como en el caso nuestro, el espacio académico de la universidad, el espacio ecosocial también, espacios de los movimientos sociales, de la comunicación social y popular, espacios del cooperativismo. Digo que empezamos a confluir en una lista que encabeza Agustina Donet, quien fue la diputada provincial más joven en la historia de la provincia, una artífice fundamental en la ley, en la discusión para que salga la ley para que el cannabis medicinal pueda llevarse adelante como proceso en nuestra provincia de Santa Fe. Clave la participación de Agustina Donet junto a Rubén Giustiniani para que el voto joven sea una realidad en esta provincia, y no porque lo hayan votado los diputados y senadores de la provincia, porque ellos no lo quisieron votar, sino porque Agustina Donet fue la cabeza a la justicia para pedir que la justicia le garantice el derecho a los jóvenes de 16 años en adelante en esta provincia para poder votar, con compañeras y compañeros que nos encontramos y dijimos, bueno, estamos ante una elección donde nos quieren hacer creer que tenemos que votar entre el oficialismo nacional, que encarna la crueldad, la destrucción de las jubilaciones, el robo a los discapacitados para que el 3% se lo quede la familia del presidente, la destrucción del sistema educativo nacional, de las universidades públicas, la destrucción del Garraham, el hospital de pediatría que recibe al 50% de los niños y las niñas con problemas de cánceres en el país, desfinanciado. Bueno, era votar o a esos o a los que en la provincia de Santa Fe persiguen a los trabajadores, les ponen presentismo a los docentes para que no puedan ejercer su derecho a huelga, incrementan más de 900% los costos de las facturas, por ejemplo, de agua, o las facturas de gas, o las facturas de la EPE en un 600%, sin ningún tipo de reacción que traslada los ajustes del gobierno nacional a la provincia de Santa Fe, o, en su defecto, lo que aparece hoy como oposición y como algo que aparentemente se presenta como nuevo, pero en realidad es una parte de un acuerdo entre la vieja política, la política que hace años viene perpetuándose en la Cámara de Senadores de la provincia, o que viene saltando de un cargo a otro a nivel nacional, y que no ha sido capaz, cuando tuvo la responsabilidad de gobernar la provincia de Santa Fe y el país, de generar una alternativa y una construcción real que evite el avance de los neofascismos. Bueno, en este contexto, Igualdad y Participación propone una lista de compañeras y compañeros que desde nuestra actividad cotidiana, no estamos queriendo seguir siendo funcionarios, porque ninguno de nosotros es funcionario, ninguno de nosotros actualmente es ni diputado, ni es senador, ni es concejal, sino que somos cada uno trabajadoras y trabajadores de nuestros espacios, de nuestras profesiones, que queremos dar un salto para lograr sanear, para lograr curar a la política en el Parlamento. Uno ve que diputadas del partido que se presentan como los paladines de la libertad, que en realidad de libertad no tienen nada, se están peleando por Instagram en el medio de la Cámara de Diputados. Entre ellos. Bueno, maestro de jardín de infante diciéndole siéntense las chicas de atrás. Sí. Una cosa, eso es la Cámara. Tremendo. Los santafesinas y los santafesinos. Queremos que eso sea la Cámara de Diputados. Yo entiendo que mucha gente no quiere ir a votar. Y a esa gente que no quiere ir a votar, dice, ¿para qué ir a votar si después terminan haciendo todas esas payasadas? O peor aún, terminan sesionando mientras le pegan a los jubilados y a las jubiladas, mientras le disparan en la cara a los periodistas y nadie hace nada. Bueno, justamente por eso, Luis y Romina, yo creo que tenemos que ir a votar, y a votar diferente, no a votar por terceros. Muchas gracias a ustedes, perdón por la extensión, entonces les dejo un fuerte abrazo. Por favor. Gracias a vos, Damián.